En el UFC 294 vimos a casi todos los peleadores de Dagestán y Chechenia salir con la victoria frente a duros oponentes y mostrando una facilidad para acabar con sus rivales increíble. Y es aquí cuando nos preguntamos, ¿cómo una región con menos de 66.000 kilómetros cuadrados y una población que no supera los 5 millones tiene a muchos de los mejores peleadores de MMA, luchadores olímpicos, boxeadores y demás artistas marciales de todo el mundo? Pues en este video te explicaré las razones, el contexto cultural, social y deportivo por las cuales salen tantas bestias de la pelea de estos lugares. Bueno, primero para entender todo hay que dar un contexto histórico que se remonta siglos atrás, donde poco a poco el Islam se posicionó en el Cáucaso, una región con cientos de etnias, donde entre aldeas solían pelearse por territorio y bienes, lo cual los hizo pueblos muy combativos, y sumado a esto, no solo peleaban entre aldeas caucásicas, sino que también siempre lucharon defendiendo sus tierras y culturas frente a los imperios más poderosos de la antigüedad, desde el poderoso Imperio Mongol, el Imperio Persa y la Rusia imperial, donde con estos últimos libraron años y años de conflicto, ya que los rusos querían conquistar el Cáucaso para tener su control absoluto, algo que los pueblos chechenos y daguestanís no le iban a permitir, ya que el imperio ruso iba en contra de sus creencias religiosas y culturales. Por esta razón, el Islam ganó un gran poder en estas regiones, ya que era una religión que representaba la liberación del zarismo y el cristianismo que quería imponer a la fuerza el imperio ruso. Años después, gracias a la guerra ruso-turca, los chechenos y daguestanís se libraron un poco del yugo del imperio ruso, y por varios años estuvieron en constante conflicto e inclusive en 1917 crearon su propio estado, la República de las Montañas del Cáucaso Septentrional. Sin embargo, este estado solo duró 4 años, porque los bolcheviques de la naciente Unión Soviética les ganarían, haciendo de estos lugares repúblicas autónomas socialistas, y esto vino consigo en una enorme pobreza en estos sectores, ya que Stalin los pasó por alto en la industrialización, a pesar de ser lugares muy ricos en petróleo. Esta pobreza trajo consigo un disgusto generalizado por el gobierno, y así nacerían muchos movimientos separatistas que junto con el Islam también harían surgir movimientos con tintes religiosos e ideológicos muy peligrosos. A pesar de la pobreza y los pocos lugares para practicar deportes, la lucha y otros deportes de combate, al no exigir una gran infraestructura ni muchos insumos, y con la cultura guerrera del Cáucaso, hizo que se popularizaran, lo que generó que poco a poco los chechenos, y en especial los daguestanís, sobresalieran en deportes como el sambo, judo y en especial la lucha estilo libre. Y de ahí saldrían estrellas como Isa Galab, Abdulbekov, que fueron medallistas de oro en mundiales y olímpicos. Pero no sería hasta la disolución de la Unión Soviética que estas regiones sacarían a bestias del deporte, como el medallista de oro olímpico Kazimurab Magomedov, el daguestaní Adán Seitiev, quien le ganó la medalla de oro a Joel Romero en los Olímpicos, o el gran Bubaisar Saitiev, ganador de 6 campeonatos mundiales y 3 medallas de oro en los Olímpicos, considerado por muchos expertos el mejor luchador estilo libre de la historia. Sin embargo, los problemas no terminan aquí, y es que con el nacimiento de la Federación de Rusia como país, los grupos separatistas en Dagestán y en especial en Chechenia se hicieron más fuertes, y ahora con una ideología yihadista, lo que provocó 2 guerras en Chechenia y una invasión en Dagestán, que terminó con la vida de un total de entre 200.000 a 500.000 personas y desplazó a casi 1 millón de civiles. Es por ello que hay varios peleadores rusos de la UFC, por ejemplo, que fueron refugiados de guerra, como Khamzat Chimaev en Suecia o Nassourdine Imavov en Francia. ¿Ya qué va toda esta clase de historias?, se preguntarán ustedes. Pues bueno, con el nacimiento de insurgencias extremistas, muchos de estos grupos se refugiaron en las montañas y aldeas, donde reclutaban a niños y jóvenes, algo que obviamente preocupó a los adultos.
Y fue por ello que en una búsqueda por alejar a las juventudes de esos movimientos guerrilleros, promovieron mucho más el deporte, y en especial los deportes de combate, ya que esta gente, como se dieron cuenta, están acostumbrados a pelear, y es que su cultura les demanda ser hombres fuertes y preparados para luchar, para combatir, y también este apoyo al deporte va de la mano con sus creencias religiosas, ya que los niños, jóvenes y adultos unen la disciplina del Islam con el deporte, enfocándolos en dormir, comer, rezar y entrenar, un estilo de vida alejado del extremismo religioso y también de la banalidad de los vicios y del mundo nocturno, ya que para ellos eso es haram, lo que significa que está prohibido. Poco a poco nos empezamos a dar cuenta el por qué son tan buenos peleando. En primer lugar, porque está en su cultura el hecho de pelear, y más con el entorno conflictivo en el que viven. En segundo lugar, por el creciente apoyo a los deportes, y en tercer lugar, por el Islam, que con una visión diferente hace que se enfoque más en su deporte y menos en la insurgencia. Sin embargo, esas no son las únicas razones. Otras razones, por ejemplo, son que desde muy pequeños empiezan a entrenar lucha. Desde los 5 o 6 años comienzan, y hay veces que los gimnasios son como guarderías, donde los niños rezan y entrenan. Y ojo aquí, porque el factor de que luego sean bestias en MMA también es porque muchos de estos peleadores comienzan con la lucha desde muy pequeños, en especial con la lucha estilo libre, el deporte de combate que mejor se adapta a las MMA, y es que la lucha es fundamental. Un peleador con una buena base de lucha puede evolucionar más rápidamente que uno que no posee buenas bases en wrestling, además que la exigencia física y mental que necesita un luchador los hace atletas sumamente completos para cualquier otro deporte de combate. Además de lo anterior, el alto nivel de los atletas en esta región hace que sus entrenamientos sean supremamente intensos. Y la altitud en la que viven les ayuda en sus entrenamientos, ya que al ser el Cáucaso una región montañosa, los obliga a entrenar en alturas elevadas. Y esto invariablemente les ayudará a tener una mejor resistencia cardiovascular. Y para añadir la última razón, al ser Chechenia y Dagestán repúblicas rusas no muy ricas y en donde existe un grado importante de pobreza, muchos niños y jóvenes se dedican tanto a la lucha, MMA y otros deportes de combate para sacar a sus familias de la pobreza. Es por lo anteriormente dicho que, por ejemplo, de Dagestán salen varios de los mejores luchadores del mundo. Por ejemplo, en los últimos Juegos Olímpicos, la Federación Rusa ganó 5 medallas en lucha libre, 3 de ellas obtenidas por daguestanís, donde destacan la medalla de oro de Sabur Uguev y, como no, la medalla de oro de Abdulrashid Sadulaev, el mejor luchador estilo libre del mundo en la actualidad. Aunque también hay algo curioso, y es que es tan alta la competencia y la calidad de los luchadores daguestanís que muchos no entran a la selección de Dagestán y luego a la de Rusia, y se van a representar a otros países. Por ejemplo, Bielorrusia solo ganó una medalla en los Olímpicos de Tokio en lucha, y esa medalla la ganó Mahamed Habib Katsymahmedov, un luchador nacido y hecho en Dagestán pero que representa a Bielorrusia. Y como él, hay varios casos de luchadores daguestanís que no pudieron ser parte de la selección rusa y tuvieron que representar a otros países ganando medallas olímpicas. Como es bien sabido, también de esta región salen muchos campeones mundiales de sambo y judo, pero a pesar de la creencia popular que solo piensan que los chechenos y daguestanís son buenos en el suelo, en deportes de striking también destacan, como por ejemplo en boxeo, donde han salido boxeadores de clase mundial, como Umar Salamov, de Chechenia, quien fue campeón semicompleto de la IBO. Sultan Ibrahimov, daguestaní ex campeón mundial de peso completo de la Organización Mundial de Boxeo. El prospecto daguestaní 25-0, Magomed Kurbanov. La promesa del boxeo ruso y medallista de oro olímpico, Albert Batirgaziev. O el destructor y campeón mundial semicompleto daguestaní, Artur Beterbiev.
Y si hablamos de MMA, la lista es aún más extensa. Hay chechenos y daguestanís bestiales en todos lados, en diferentes divisiones y promotoras, aunque el primer daguestaní que destacó en las MMA fue Volkham, un experto en sambo y lucha, quien es un pionero en las MMA rusas y brilló en Japón, y luego sería entrenador de la leyenda Fedor Emelianenko. Sin embargo, eso sería el inicio de todo, porque desde hace unos 10 años para acá, la horda de daguestanís y chechenos a la UFC y a las MMA en general ha sido inmensa, donde quien más visibilidad les dio fue Khabib Nurmagomedov. Pero como sabemos, esto fue apenas el inicio para más y más bestias que poco a poco toman más poder en las MMA, ya que por ejemplo en PFL tenemos al completo Magomed o el invicto 21-0 Movlid Khaybulaev. En Bellator está el primo menor de Khabib, Usman Nurmagomedov, quien es campeón en peso ligero, y además hay contendientes muy interesantes como Gazi Rabadanov, el hermano menor de Zabit, Kazan Magomedsharipov, una auténtica joyita del peso pluma, o el duro Magomedov. En One tenemos por ejemplo a la máquina daguestaní, Seyid Isagakmaev, el ex campeón de One en las 145 libras, Marat Gafurov, o el grappler invicto 11-0, Murat Ramazanov. Y de la UFC ni que se diga, hay contendientes muy fuertes como Magomed Ankalaev en los semicompletos. Nassourdine Imavov, que aunque representa a Francia, tiene orígenes daguestanís, el lobo checheno Khamzat Chimaev o la amenaza en ascenso Ikran Aliskerov. En el peso gallo tenemos al maestro de las guillotinas Said Nurmagomedov o el súper talentoso Umar Nurmagomedov. En el peso mosca está Tagir Ulanbekov o el talentoso joven Mohamed Mokaev. Y como no, está también el campeón del peso ligero y uno de los mejores peleadores del mundo, Islam Makhachev. En definitiva, Daguestán y Chechenia son criaderos de bestias, tierras de gente nacida por y para la pelea. Y bueno amigos, hasta aquí el video, espero les haya gustado, pueden suscribirse, darle like y sin más, esto fue Nets MMA y ahí se ven.